Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras todos seguían admirados por lo que Jesús había hecho, Él dijo a sus discípulos: Escúchenme bien y no olviden esto. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Todo les resultaba enigmático, de modo que no lo entendían, y tampoco se atrevían a pedirle una explicación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este nuevo día que el Señor nos regala. Hoy sábado 25 de septiembre. Le encomendamos este día a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, y a la vez le agradecemos a nuestro Padre Dios por su amor misericordioso y por tantas bendiciones que Él nos da. Es la alegría y es también la acción de gracias que brotan de nuestros labios a nuestro Padre Dios por tantas bendiciones que constantemente derrama en nuestra vida. El Padre que nos ama está siempre cerca de nosotros. El Evangelio que hemos escuchado hoy, pues habla acerca de la admiración que la gente sentía por Jesús después de haber hecho un milagro. El milagro es que le han presentado a un hombre paralítico, a un hombre poseído que estaba enfermo, y los discípulos se lo habían presentado a los discípulos y no habían podido curarlo. Entonces lo llevan delante de Jesús y le dicen: es que se lo hemos presentado a tus discípulos y ellos no han podido curarlo. Jesús le responde: generación malvada y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y luego hace el milagro, expulsa el demonio, le devuelve la salud, la sanación interior a aquella persona que está enferma. Ahí es donde retoma el evangelista Lucas en el capítulo 9, verso 43. La gente estaba admirada por lo que había hecho Jesús. Y él empieza nuevamente a decirle a los discípulos: escúchenme bien y no olviden esto. Escúchenme bien y no olviden esto. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Con esto les está dando a entender a los discípulos que ya se avecina, ya se acerca el final de su predicación en este mundo. Ya está listo para entregar su vida en rescate de la humanidad. Pero los discípulos no están escuchando las enseñanzas de Jesús, no están interesados en oír aquel mensaje de sufrimiento, de dolor, porque ellos están más interesados en ver al Mesías como aquel que triunfa, como aquel que organiza su ejército para dar la pelea en contra de otro ejército. Se han imaginado al Mesías que viene para instaurar el pueblo de Israel y pensaban que era con la violencia, con la fuerza, como quizá lo habían hecho muchos otros gobiernos. Pensaban que las armas son las que le daban la libertad. Y así era como los discípulos y también la gente en ese tiempo esperaba al Mesías. Por eso era muy difícil comprender este lenguaje que Jesús les decía: el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en mano de los hombres. Y dice la palabra de Dios: pero ellos no comprendieron lo que les decía, y todo les resultaba enigmático, de modo que no lo entendían. Pero tampoco se atrevían a pedirle una explicación al Señor. Tenían las dudas, tenían aquellas inquietudes, pero se quedaban en silencio, no preguntaban en qué consistía. Luego, después de la resurrección del Señor, es que el discípulo va a empezar a comprender todos estos acontecimientos. Por eso el Señor lo que quiere es preparar al discípulo para cuando sucedan todas estas cosas, recuerden. Precisamente el discípulo va a empezar a hacer memoria de todo aquello que el Señor les decía cuando estaba en vida y todas las enseñanzas que Él le daba. Cuando el discípulo recuerda, cuando el discípulo hace memoria de aquella enseñanza, es cuando empieza a purificar y empieza entonces a actuar en nombre de Jesucristo el Señor. Empieza a cumplir con la palabra de Dios y empieza a seguir los pasos del Maestro. Empieza a practicar la justicia, el derecho, la caridad, a obrar el bien al estilo del mismo Jesús. Por eso en días anteriores decíamos que el que ve actuar al discípulo está viendo actuar a Jesús, y el que veía actuar a Jesús está viendo actuar al mismo Padre Dios que lo ha enviado. Por eso así también nosotros, mis hermanos, estamos llamados a actuar en nombre del Señor.
después de comprender el mensaje de la palabra de Dios, después de saber que el reino de los cielos se instaura es en el corazón del creyente, en la vida del ser humano. El reino de los cielos no sucede así de manera como magnífica que viene a cambiarlo todo de una vez. El reino de los cielos sucede en el interior del ser humano cuando acepta la palabra, que es liberación, salvación, que es vida. Y cuando uno se da cuenta y se apropia de esa palabra, la vida del ser humano empieza a cambiar. Cuando la vida del ser humano empieza a cambiar también en el interior de su familia. Cuando la familia es transformada por la palabra de Dios, empieza a cambiar su comunidad, empieza a cambiar la sociedad. Y es un reino que se instaura para gloria y alabanza de Dios Padre. En eso consiste cuando el discípulo comprende la palabra de Dios. Es una vivencia personal, pero que luego se va a convertir en una vivencia comunitaria cuando nosotros damos testimonio de aquel que nos invita a practicar la justicia y el derecho. Y otra cosa, no hay que evadir el dolor, porque en ciertas ocasiones tenemos que enfrentarlo. La pregunta es cómo nos preparamos para enfrentar los momentos difíciles que la vida misma nos presenta, cómo los hemos enfrentado las veces que hemos tenido que encararnos con el dolor, con la tristeza, con el fracaso, cómo lo hemos sobrellevado. Y recordemos, si invocando la presencia de Dios no hemos sido fortalecidos. Ojalá, mis hermanos, que este evangelio de esperanza, salvación y vida sea para nosotros el aliciente que tanto necesitamos para continuar en este proyecto de predicación de la palabra, pero especialmente de encarnarlo para hacerlo vida en nuestras comunidades. Oremos por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración. De manera especial, los que están enfermos en las clínicas, hospitales, aquellos que están recuperándose en la casa. El Padre del Cielo les conceda abundantes bendiciones. Y hoy también la alegría que inunda nuestro corazón por un año más de vida que cumplen aquellos seres queridos, aquellas personas que hacen parte de nuestra existencia y con todo el amor y con todo el cariño hoy los queremos felicitar. Mi alegría hoy por el cumpleaños de Salomé Jaimes Gutiérrez, está cumpliendo un añito más de vida y la quiero felicitar. Ella que es reina, princesa, bendecida por Dios, le deseamos un feliz cumpleaños y que el Señor le conceda muchos años más de vida, siempre de la mano de Dios. Y a quienes cumplen años en este día, el Señor y la Santísima Virgen María los colme con su gracia y su bendición. Para ustedes, feliz cumpleaños, Dios los bendiga. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.